tardes a todos y a todas. Una vez más en nuestro programa Aplica tus derechos ya. Hoy tenemos una invitada, nuestros invitados siempre son muy especiales, pero hoy con mucho cariño viene la compañera Shaira Tobar. Ella es la secretaria de Género de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicaciones, UNTA México. Shaira, buenas tardes ya también para ti. Un Hola, abrazo ¿qué tal? grande. Hola, ¿qué tal a todas y a todos hasta Chile? Espero se encuentren muy bien y muchísimas gracias por esta invitación. Yo tengo una serie de preguntas que quiero hacerte porque en Chile tenemos una legislación que es la que nos rige hace 3 años, casi 4, y México sé que están estrenando legislación y quería preguntarte con respecto a eso. ¿Cómo se da esta legislación? ¿Qué dice la legislación y cómo está funcionando hasta ahora? Claro, mira, esta legislación se dio después de casi 5 años trabajando y haciendo demandas directas a las empresas y al gobierno de México para ser reconocidos como trabajadoras y trabajadores. Justo el año pasado, el 24 de diciembre, se da a conocer esta ley, se plasma ya en la Constitución y empieza a partir del mes de junio una prueba piloto. ¿Cómo va esta prueba piloto? Porque parece así. Aquí llegó en Chile, por ejemplo, nuestra legislación se aplicó inmediatamente. Hubo una especie de dictamen que definió algunos conceptos que flotaban en nuestra ley, pero en el caso de ustedes, una prueba piloto suena súper bien, pero quiero saber cómo está yendo. Ok, mira, esta prueba piloto es de 4 meses, justo este mes, el mes próximo termina. Esta prueba piloto, sobre todo para el gobierno, quería visualizar cuántos trabajadores de aplicación había a nivel república, cómo iba a funcionar la afiliación al Seguro Social en México y sobre todo quiénes podían alcanzar esta prestación o este umbral para ser reconocidos. Cabe mencionar que durante esta prueba piloto, las aplicaciones lograron convencer al gobierno de poner ahí una trampa en porcentajes y ahora eso nos deja contra la lona y muy pocas personas están llegando a este umbral para ser reconocidas como trabajadores y trabajadoras. ¿El umbral es un umbral monetario o un Así es, umbral de horas trabajadas? ¿Cómo lo están definiendo? es un, lo peor de esto es que es un umbral monetario, aunque la reforma bien decía que todos aquellos y todas aquellas que alcanzáramos un salario mínimo mensual seríamos reconocidas plenamente como trabajadoras y trabajadores. Con este porcentaje de exclusión, las aplicaciones solamente toman una parte de nuestro ingreso para hacer un poquito esta balanza y ser claros. Si tú ganas 10,000 pesos al mes, ellos solamente te estarían tomando 7,000 pesos al mes, que ya si lo sumas, pues no es el salario mínimo, te faltaría, entonces no lo alcanzarías. Y justo esto fue una trampa de las aplicaciones, porque la reforma era clara, ¿no? O sea, todos, si no es que la mayoría, hacíamos el salario mínimo al mes, topadito un poquito del salario mínimo, pero con esta reforma no solamente afectó al bolsillo, también afectó las tarifas y afectó las distancias. Entonces, obviamente, este porcentaje de exclusión abarca un todo. Porcentajes, tarifas y distancias. Ahora las distancias que nos están poniendo las aplicaciones. Por ejemplo, yo trabajo en Uber, hay tarifas de 45 pesos por 15 kilómetros, o sea, es una locura. 45 pesos son como $2 por 15 kilómetros. Entonces es una locura. Entonces tienes que trabajar más horas, tienes que agarrar casi todos los pedidos mal pagados para alcanzar este umbral. Entonces, obviamente esto afectó, pero también es importante decir que era necesaria una reforma en México, porque ya llevan casi 11 años las aplicaciones sin pagar absolutamente nada a los trabajadores. Muchos trabajadores y trabajadoras sufrieron accidentes, quedaron con secuelas de sus accidentes y en el peor de los casos fallecieron. Hoy por lo menos hay un seguro, por decirlo, facultativo que te cubre durante
el trabajo, aunque no estés alcanzando estos porcentajes. Pero creo que esto fue un revés que los hicieron a los trabajadores. No está escrito en piedra. Esperemos a ver qué pasa ahora que concluye esta prueba piloto. Eh, ¿Cuántos, me queda una duda, cuántos trabajadores finalmente tienen definidos como trabajadores de aplicaciones? Y lo otro, a ver si lo puedes responder, ¿qué pasa con las mujeres trabajadoras? ¿Cómo se han Sí, visto eso es muy afectadas por este importante. tipo de tarifas, digamos, o de exclusión? Claro, mira, es muy importante esto que preguntas porque la Secretaría de Trabajo decía que éramos 600,000 y cuando empieza la prueba piloto viene la sorpresa, éramos 1,000,000 y cachito, entonces éramos mucho más. Otro dato curioso en esto decían que solamente el 30% usaba las aplicaciones como un trabajo fijo y no era al revés, el 70%, es decir, es que el 80% usamos el trabajo de aplicación como el primer ingreso y el trabajo fijo. En este umbral del 100% de trabajadores a nivel República Mexicana, solamente el 10% somos mujeres, es muy poco. Ahora, Sí. con el porcentaje de exclusión, también se ha demostrado que solo el 10% de trabajadores alcanzó la prestación y el reconocimiento total para ser trabajadores. Y de ese 10%, solo el 1% somos mujeres. Entonces, es una cosa que a las mujeres los deja otra vez con una brecha salarial muy marcada, desigualdad y sobre todo que las aplicaciones y el algoritmo de las aplicaciones siempre ha trabajado en desventaja con las mujeres. Y con esto seguimos igual. Me queda, o sea, de 600.000 a 1 millón es un montón de gente más, Sí. pero que solo un 10% logre llegar a este porcentaje de exclusión, ¿cómo, cómo lo planteo esto sin que parezca terrible? Las empresas, posterior a esta ley, ¿han manipulado el algoritmo para que, no sé, no logres la meta? ¿Ustedes han hecho algún tipo de investigación? No sé, por ejemplo, preguntar cómo funcionabas antes de la ley o si no hay diferencia y la verdad es que no todos logran esa ganancia, digamos, requerida para contar con derechos laborales. Claro, mira, esto que comentas, si hemos hecho algún estudio, eh, pues con meterte a los grupos de Facebook de los repartidores, puedes ver qué tarifas tan feas, me quieran mandar bien lejos. O sea, te das cuenta cómo las tarifas cambiaron y las distancias cambiaron a partir de la ley. Por supuesto que las aplicaciones manipularon esto como desde el algoritmo. Desde siempre sabemos que el algoritmo ha sido el aliado número uno de las empresas porque hasta el día de hoy no sabemos cómo se maneja el algoritmo, ¿no? Como por qué te paga esa cantidad por esa distancia, o por qué a veces te paga más por una distancia más corta, de qué forma se maneja este algoritmo. Y por supuesto, te repito, el algoritmo está trabajando en ventaja sobre los trabajadores. Cuando yo trabajaba, o sea, cuando Corner Shop existía, que también existió en México, Sí. nosotros teníamos claros que el algoritmo era manipulable. O sea, había incluso uno de sus dueños que negociaba con nosotros, nos dijo en algún momento, no se preocupen, ustedes son trabajadores con trata, tienen otra definición de salario, pero a sus compañeros que están fuera del sistema formal de trabajo, eh, no les vamos a permitir que ganen más allá de una X cantidad de dinero. Entonces Así. yo podríamos afirmar entonces que sí, en México funciona distinto que en Chile, es por lo que tengo entendido, ¿no? Tengo entendido que en México son las empresas las que pagan el servicio, la seguridad social, ¿es así? Es tripartito, una parte el trabajador, una parte la empresa y una parte el gobierno. Es algo tripartito. Pero fíjate que esto que dices que ustedes tenían como, los priorizaban para alcanzar las metas, en México también pasó esto y sigue pasando, pero ¿con quién? Con esos grupos que estaban en contra de la reforma, que iban a manifestarse de forma autónoma, pidiendo no reconocimiento laboral, pero sabemos que son grupos pagados por las aplicaciones, grupos
que se les mandaban en grupos de WhatsApp, quién se presenta hoy en Reforma, 500 pesos, de Reforma a la Cámara de Diputados, 2 horas y 500 pesos, se les van a dar mochilas nuevas, se les va a dar esto nuevo, y pues desgraciadamente una parte de esas personas iba y se presentaba ahí. Y las personas que eran los líderes de estas marchas amarillas, pues están priorizados, realmente están priorizados. Justo en un evento decía uno de ellos que las mujeres ganábamos igual que los hombres, que si nosotros queríamos nos mostraba las ganancias de una de sus compañeras, pues que era una de sus compañeras que traía personas a manifestarse por una reforma que reconozca nuestros derechos como trabajadores. Y sí, el algoritmo puede favorecerte y desfavorecerte. Como última pregunta, es un periodo de marcha blanca. Me dices que termina ahora en diciembre. ¿Qué va a pasar después? Es algo bien importante para nosotros el término de esta prueba piloto, como le llamamos en México. Yo creo que vamos a poder tener mesas de negociación y mesas, sobre todo con la Secretaría del Trabajo. Las empresas nunca se sentaron con nosotros, la Secretaría del Trabajo sí. Habrá mesas donde vamos a ver si este porcentaje de exclusión se elimina o baja o qué es lo que va a pasar. La verdad es que estamos en un momento muy de desconcierto, saber qué es lo que va a pasar. Y como yo les comentaba a los compañeros, yo creo que esto se va a saber hasta principios de febrero. Enero no lo cuentes, ya no se cuenta enero porque toda la gente está regresando. Entonces yo creo que hasta febrero habrá una mesa en donde se pueda hablar de esto, qué va a pasar, cómo funcionó, qué dice la Secretaría del Trabajo, si la prueba piloto fue buena, si la prueba piloto fue mala, no lo sabemos. Y por último, la UNTA. ¿Cuál es la posición de la UNTA con respecto a esto? La posición de la A UNTA esta es clara. legislación, ¿no? Claro. La posición de la UNTA es clara. Queremos una reforma que reconozca plenamente a los trabajadores y trabajadoras y queremos una reforma donde no existan porcentajes de exclusión y que el salario de los trabajadores y trabajadoras sea tomado de forma neta. ¿Qué significaría que entrarían en estos espacios de, bueno, si se elimina la exclusión, obviamente? Sí, así es. Desde Chile estamos observando mucho la ley mexicana, porque aquí estamos en un proceso de evaluación por tercer año consecutivo de la ley que nos rige, la 21.431. Y va a ser por parte del Consejo Superior Laboral, que es un espacio tripartito, los que van a tener la responsabilidad de decir qué vamos a hacer. Hoy día la CUT aboga por lo mismo que aboga México, que es el tener trabajo decente, con dependencia y con libertad horaria, digamos, o con horaria, como le llamemos. Yo solo quiero dejarte con un mensaje, un abrazo gigante para ustedes, la lucha que llevan años haciendo y que en un momento nos ilusionó a todos de tener a un trabajador ya definido como tal, con todos sus derechos y todos sus deberes también, y con la posibilidad de sindicalizarse y entrar en una discusión de un contrato colectivo, en fin, de una negociación. A ti y a todos los compañeros de la UNTA, los que están afiliados, los que son simpatizantes y en realidad a todo aquel trabajador que lucha en México porque se cumplan los derechos mínimos. Desde acá de Chile un abrazo gigante. No sé si quieres tú cerrar con algo, con algún mensaje para los compañeros de allá o para acá, para Chile. Bueno, pues para los compañeros de Chile, decirles que tenemos una reforma igual que ustedes y que desde México y ustedes en Chile tenemos que luchar para que nuestras reformas representen y reconozcan plenamente a las trabajadoras y a los trabajadores y que esta es una lucha que nos va a llevar tiempo, pero creo que poco a poco hemos logrado muchas cosas, cosas que el gobierno tal vez los ha dado a medias, pero con la organización y con la fuerza de los trabajadores podemos lograr pues ser trabajadores como cualquier trabajador de otra empresa. Nos acompañó una vez más una amiga de la casa, Shaira Tobar, secretaria de género de la UNTA en México. Muchas gracias, Shaira, por el tiempo, eh, por la lucha que siguen y ánimo a todas y a todos allá. Los estamos observando.
Muy bien, un saludo amiga, un abrazo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Igual, un abrazo. Bye. Chao.